Somos estudiantes de Psicología en Universidad UAL, Universidad Alfa Lambda de Villa Victoria. El día de hoy presentaremos el tema la psicología del desarrollo. Mi equipo está integrado por Guadalupe Campos Becerril, Jorge Alberto Hernández Valentín, Heréndida Iturbe Vega y Diana Edith López García. La psicología del desarrollo tiene como objeto el estudio científico de los cambios y la estabilidad de las personas a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la fecundación hasta la muerte. Explora cómo y por qué las personas cambian con la edad y cómo y por qué no cambian y continúan siendo las mismas. Inicialmente estudiaba infancia y adolescencia de la especie humana. En 1960 empezó a estudiar las diferentes etapas: niñez, madurez y así hasta la vejez. Dentro de la psicología del desarrollo encontramos carácter normativo de los cambios. Este se interesa por los cambios que experimentan las personas a lo largo de su vida de forma genética, es decir, lo que tenemos en nuestros antecesores, ya sea diferentes rasgos, y este es más que nada observable como cambios que continuamente los tenemos por acciones y que nos relacionan con un ambiente que se encuentra también en permanente evolución. La relación de los cambios con la edad. Los cambios del individuo que identifica la psicología del desarrollo, a diferencia de otras ramas de la psicología, son en todo momento estudiados y explicados en relación con la edad o el periodo del desarrollo en que el individuo se encuentra. Aquí entran los objetivos de la disciplina, los cuales son describir la conducta de los individuos en cada etapa del desarrollo, identificar las causas y procesos que producen los cambios en la conducta durante la vida, predecir y pronosticar el desarrollo posterior en base al desarrollo previo, modificar e intervenir el proceso para promover un desarrollo más óptimo o mejor. La psicología del desarrollo estudia los cambios que experimentan las personas desde una perspectiva biopsicosocial. Estudia el desarrollo biológico, que incluye cambios corporales como estatura, peso, reflejos, habilidades motoras, el desarrollo del cerebro y otros órganos de nuestro cuerpo. Estos tres ámbitos biológicos, psicológico y emocional, se pueden observar en dos tipos: el cambio de tipo cuantitativo, que son aquellos relacionados con el número de cantidad de capacidades que poseemos, que hemos adquirido de algún otro individuo en un determinado momento de nuestro desarrollo. El cambio de cuantitativo, que son los cambios que experimentan los individuos en relación a calidad de sus capacidades, es decir, cuantitativo lo que observamos, cualitativo las capacidades que vamos desarrollando conforme a nuestro entorno. Los cambios que observamos a lo largo del desarrollo: el primero es periodo prenatal. Este es desde la concepción hasta el nacimiento. El segundo es periodo neonatal, desde el nacimiento a los 2 años. Primera infancia de 2 a 6 años. Segunda infancia de 7 a 12 años. Adolescencia de 13 a 21 años. Madurez de 22 a 64. Y vejez desde los 65 años hasta la muerte. Las principales controversias en la psicología del desarrollo son herencia, medio. La discusión sobre las distintas capacidades del ser humano, que son naturales, genéticas y que son aprendidas a lo largo de su desarrollo. Sincronía y heterocronia. La sincronía es el desarrollo que suponen los cambios que experimentan las personas a lo largo de su vida. Sigue una sucesión sincrónica, mientras que la heterocronia es el contrario, define que los cambios son fundamentalmente independientes uno de otros. Continuidad y discontinuidad. Consiste en interpretar el desarrollo y, en el caso de la continuidad, como un proceso de cambios que experimenta una persona a lo largo de su vida, mientras que teorías en la psicología del desarrollo. La teoría biológica. Este tipo de teoría da claramente más importancia a la herencia como responsable de los cambios que experimentan las distintas etapas del desarrollo.
Dentro de esas teorías biológicas se distinguen dos tipos. Teoría de maduración, que consiste en el desarrollo y está dirigido desde el propio individuo, desde su proceso de maduración, de tal manera que el individuo va a desarrollar sus capacidades según el momento del desarrollo en el que se encuentre. El segundo, teorías de etológicas, traslada la teoría de evolución de distintas especies animales al estudio del desarrollo y la conducta humana. Las teorías psicodinámicas. Estas teorías surgen de las reflexiones del psicoanalista Sigmund Freud sobre la motivación humana y la estrecha vinculación entre el desarrollo sexual. Teoría psicosexual de Sigmund Freud. La conducta humana desde la temprana infancia está motivada por la búsqueda del placer, impulsada por la fuerza vital, a la que denominamos libido, y la cual se encuentra en continuo conflicto con las demás sociales. La siguiente es teoría de Erikson. Describe el desarrollo emocional del individuo partiendo de una teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Interpretada, la personalidad se desarrolla a través de la revolución progresiva de los conflictos entre las necesidades individuales y las demandas sociales. Otra que encontramos aquí es la teoría de aprendizaje. Esta teoría da mayor importancia al medio de controversia entre lo heredado y lo adquirido. Teoría del conocimiento. El conocimiento clásico y el acondicionamiento operante explica en estas teorías los cambios que se producen durante el desarrollo y suponen que el entorno controla la conducta. Teoría del aprendizaje social de Bandura. Considera que el aprendizaje se produce fundamentalmente por imitación. Teorías cognitivas. Estas teorías se centran fundamentalmente en el funcionamiento y el desarrollo de la mente. Teoría conductiva de Piglet. Esta teoría divide el desarrollo del niño en etapas o estados en los que se va construyendo de forma activa su conocimiento y adaptación al medio a través de asimilaciones. Teoría cognitiva social. Se encuentra de la comprensión de los pensamientos, las emociones y el comportamiento, tanto ajenos como propios. Teorías de pensamiento de la información. Estas teorías afirman que el ser humano maneja igualmente información en forma de símbolos que codifican, combinan, almacenan y devuelven el medio decofilado. Otras que encontramos son teorías culturales y contextuales. Tienen en cuenta la influencia del momento histórico y culturales sobre los cambios en el desarrollo del individuo de la sociedad. Teoría sociohistórica. Se pone énfasis en la actividad y la interacción social como mediadores del desarrollo y comprende el desarrollo cognitivo como un proceso de adquisición de su cultura. La teoría ecológica se centra en el estudio de los niños en su ámbito natural, ya sea escuela, casa, etc., argumentando que el estudio de laboratorio no completa la situación real en la que se desarrollan sus conductas. Al igual tenemos las teorías humanistas. Estas abogan por la capacidad de la persona para dirigir su propia vida, enfatizando el papel de factores internos en la personalidad, como lo son los sentimientos, los valores y las metas. Teorías de autorrealización, como lo es la de Maslow. Existe la jerarquía de las necesidades de motivación en el comportamiento humano. Una vez satisfechas las necesidades básicas, las personas han de esforzarse en alcanzar la superior hasta llegar a la autorrealización. El primer cuatrimestre de la licenciatura Psicología. A continuación les daré una breve explicación de principales controversias en la psicología del desarrollo. Las controversias se resumen principalmente en 3 dictomas. El primer dictoma es herencia-medio. Este dictoma en sí se emplea en las distintas capacidades del ser humano, que son principalmente la genética y todo lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida en nuestro desarrollo. La sincronía es una de las principales en el desarrollo.
Esta consiste en todos los cambios que la persona tiene a través de todas las experiencias, y la heteroconía principalmente consiste en los cambios que tenemos, pero estos cambios son independientes de unos y de otros. La continuidad ve el desarrollo en sí como un proceso donde todos los cambios son independientes de unos y otros. No se basan en las experiencias ni en historias pasadas de nuestra vida. La contraverencia en sí consiste en toda la interpretación del desarrollo, como la continuidad. La continuidad es el proceso donde nosotros los seres humanos tenemos cambio en nuestra vida y son principalmente coherentes y tienen que ver con la experiencia de nuestra vida futura y presente. La teoría psicológica del desarrollo. Para la psicología del desarrollo se encuentran varios estudios. El principal autor fue Hoffman. Él distingue teorías del desarrollo. A continuación, las teorías biológicas son representadas por el autor Darwin. Él divide en dos tipos. Las teorías biológicas son la base de la herencia. Del más importante que él tomó de esa teoría es la herencia. Esta es la responsable de todos los cambios que existen en nuestro desarrollo. También contempla la conducta humana evolucionista. Se basa en sus dos teorías. Principalmente toma en cuenta la teoría de la maduración. La teoría de la maduración se genera en todo el desarrollo del individuo, que toma en cuenta la maduración. En sí, la maduración es y se desarrolla en el momento donde el individuo se encuentre, en sí sea de peligro o no. Un dato muy importante: Arnold era un autor de las teorías. Decía que la maduración aparece en la actualidad, en cómo nos vamos desarrollando y no en el pasado. La teoría ecologista, también conocida como teoría evolucionista. Esta teoría es de especies animales y de estudios de todo el desarrollo y principalmente la conducta humana. Cournot afirma principalmente que la teoría evolucionista es algo que se basa en los animales, al estudio del desarrollo y la conducta humana. En sí, él afirmaba posteriormente que todos los cambios de nuestra conducta de un simple individuo distinguen la supervivencia de la familia. Baldwin es otro autor que se enfocó más en la conducta y en las respuestas innatas de los bebés. Él tomó ese ejemplo. Por ejemplo, retomándolo, él nos daba a entender que los bebés crean vínculos especiales y contactos de mucho apego con todas las personas que ellos interactúan. Un ejemplo breve es cuando un bebé tiene hambre y él hace el afecto con su madre al amamantarlo. La psicodonímica, esta consiste en las reflexiones del psicoanalista. Esta es una de las teorías que se basa en Sigmund Freud. Él ayudó dando lugar a que el orden y el entendimiento de infantiles bases que son explicadas de los miembros. Posteriormente surge la teoría psicosocial. Esta es una de las teorías que se basa en Sigmund Freud. Él ayudó dando lugar a que el orden y el entendimiento
la teoría, la teoría la teoría sexual de Erikson, conocida también como el desarrollo emocional. Esta es la capacidad humana desde la temprana infancia, como la motivación, también conocida como el placer que uno tiene desde la infancia. Volvemos a retomar el ejemplo del placer del bebé. Cuando su madre lo está amamantando, desde la infancia tenemos placeres al sentir una infancia por medio oral, de sentir la satisfacción de la leche de la madre materna. Esta teoría distingue las etapas del desarrollo psicológico del individuo, teniendo la solución a todos los conflictos del placer. La teoría psicosocial de Erikson es una principalmente que da la importancia de esta teoría, es la controversia que se da en lo heredado y lo adquirido que tenemos las personas. Posteriormente, esto se basa en la teoría del aprendizaje, teoría del condicionamiento. Tenemos principalmente que existen dos condicionamientos, el operante y el clásico. Esta teoría se hace en los cambios que tenemos, que hay en el desarrollo y en todo el entorno que nos rodea para nuestra conducta. La siguiente teoría del aprendizaje de Bandura, esta afirma que el aprendizaje se produce en sí de la información, pero existen manifestaciones cognitivas y principales de transmisores de información y electivos de la conducta. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Hola, mi nombre es Jorge Alberto Hernández Valentín, me tocó exponer las teorías cognitivas. En estas teorías se encuentran fundamentalmente en el funcionamiento y el desarrollo de la mente y explican los distintos aspectos del desarrollo en términos cognitivos. En estas teorías cognitivas se encuentran la teoría constructiva de Piaget. Esta teoría divide el desarrollo del niño en etapas o en estadios en los que se va construyendo de forma activa con su conocimiento y adaptándose al medio a través de la asimilación, o sea, hace la incorporación del medio al organismo, y la acomodación, que es la modificación del organismo por el medio. Piaget destaca la importancia de la creación de las conductas o el conocimiento no presente en el sujeto en determinados momentos del desarrollo, en captar el sentido de la expresión con los objetos y en la resolución de problemas, en la influencia del medio social. Otra de las teorías que se encuentran son las teorías de cognición social, que incluyen las propuestas de Piaget respecto al importante papel de la persona en su propio desarrollo y en la importancia de la cognición del desarrollo social y la personalidad. Se encuentran la comprensión de los pensamientos, las emociones y el comportamiento, tanto como ajenos como propios. Otra teoría son las teorías de procesamiento de información, que se basan en la forma en la que procesan la información y los ordenadores. Estas teorías afirman al ser humano que maneje igualmente información de forma de símbolos que codifica o almacena o devuelve al medio decodificado. Otras de las teorías que me tocaron exponer son las teorías culturales contextuales. Estas teorías tienen en cuenta la influencia del momento histórico y la cultura sobre los cambios del desarrollo de los individuos en la sociedad. Dentro de estas teorías se encuentran la teoría sociohistórica de Vygotsky.
Estas teorías ponen el énfasis en la actividad y la interacción social con medidores de desarrollo y comprenden el desarrollo cognitivo como un proceso de adquisición cultural. Otras de las teorías que se encuentran dentro de estas teorías son la teoría ecológica de Bronfenbrenner. La teoría ecológica se encuentra en el estudio de los niños en sus ambientes naturales, ya sea en la escuela, en el barrio, la casa donde viven, etcétera. Algunos de los estudios de laboratorio contemplan la situación real en la que se desarrollan sus conductas. Otras de las teorías que me tocaron exponer son las teorías humanistas. Estas teorías son desarrolladas o fueron desarrolladas entre 1950 y 1960 por Maslow y Rogers, entre otros autores, que abogaban por la capacidad de la persona para dirigir su propia vida, enfatizando el papel de los factores internos de la personalidad. Se encuentra en la teoría de autorrealización de Maslow. Desde esta teoría existe una jerarquía de necesidades que motivan el comportamiento humano. Una vez satisfechas las necesidades básicas, las personas se han de esforzar para alcanzar las superiores, hasta llegar a la autorrealización. Pero sin embargo, nadie alcanza la autorrealización plena, ya que la persona sana se encuentra en constante crecimiento. Hola, mi nombre es Guadalupe Campos Becerril y me toca exponer la parte en metodología en psicología del desarrollo. Entonces nos dice que esta metodología utilizada en psicología del desarrollo es común a otras ramas de la psicología que utilizan también el método científico. Sin embargo, el uso de esta metodología científica con el fin de estudiar los cambios que se producen a lo largo del tiempo en los distintos procesos evolutivos del ser humano son específicos de la psicología del desarrollo. Entonces nos dice que existen métodos utilizados para el desarrollo de esta metodología. Empezamos con los métodos que son estudios de observación. En estos métodos se limita a observar y registrar de forma sistemática las conductas de las personas. Esto quiere decir que entre más natural más natural sea la situación, es decir, que no se den cuenta que están siendo observados, más natural va a ser la situación. También nos lleva a estudios de entrevistas, donde en este tipo de estudios el investigador realiza preguntas a las personas con el objeto de estudio de distintos tipos. Estas entrevistas pueden ser conversaciones poco estructuradas en las que el entrevistador va tomando sus notas de lo que a él le interesa. Después llevamos otro método que es el estudio experimental, donde se pretende estudiar el efecto de determinadas variables independientes, como lo es, por ejemplo, el sexo o la edad de las personas, estas sobre variables dependientes, que son, por ejemplo, el comportamiento de esta persona, la velocidad de las respuestas o el rendimiento de una prueba. Después nos dicen también que para llevar a cabo este desarrollo tenemos que tener diseños, donde tenemos unos que son diseños simples, donde estos tienen en cuenta la edad y la generación de los individuos. Después, en estos diseños simples se desglosa en tres más, que son diseños transversales, donde se estudia simultáneamente a sujetos de diferente edad para observar las diferencias en determinadas características. En estos mismos diseños simples encontramos los diseños longitudinales, donde se centran en el desarrollo de uno o varios individuos a lo largo de los periodos de la vida, para registrar los cambios o determinadas características en el momento de su desarrollo. Y por último, en estos mismos tenemos de intervalo temporal, que en estos estudian a sujetos de la misma edad,
pero de diferentes generaciones. Esto que nos permite estudiar el efecto del cambio cultural o sociológico en sujetos de la misma edad. ¿Ok? Después entonces nos vamos con diseños secuenciales. En estos diseños secuenciales se investigan las mismas variables en grupos de individuos equivalentes, pero de distintas generaciones, lo cual permite estudiar las variables intraindividuales y separar los cambios debidos a la edad de los efectos generacionales, como vamos cambiando de generación en generación. Y después tenemos los diseños mixtos, que es como una combinación entre los diseños transversales que ya vimos anteriormente y los longitudinales, con individuos de diferentes edades estudiados a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces ya vamos que tenemos en metodología métodos y tenemos diseños. Pero también nos dice que tenemos que utilizar ciertas técnicas. Y en cual nos dice, por ejemplo, que tenemos una técnica que se llama observación sistemática. Y que esta técnica nos permite registrar u observar las conductas de objeto de estudio tal y como se producen, tal y como se van realizando, ya sea en un contexto natural o en situaciones más estructuradas. Después también nos dice que tenemos técnicas psicofisiológicas, donde se utiliza para explorar las relaciones entre aspectos psicológicos y fisiológicos del individuo. Después también nos habla de una técnica de resolución de problemas estandarizados, donde se plantea una misma situación de diferentes tipos o sujetos, lo que permite evaluar las diferencias en su ejecución, cómo las realizan, y esto obviamente depende de la etapa del desarrollo en donde está el individuo. Después nos vamos a entrevistas clínicas, donde este tipo de entrevistas nos permiten obtener información para constatar con las hipótesis que ya se tuvieron o se tienen. Entonces el entrevistador, al ir modificando las preguntas en función a las respuestas que nos van dando estos individuos. Después tenemos cuestionarios, tests o autoinformes, donde es una serie de preguntas estructuradas que de esta manera nos permiten obtener una información de una forma más exhaustiva, y esto obviamente depende de la etapa del desarrollo en donde está el individuo. Después nos vamos a entrevistas clínicas, donde este tipo de entrevistas nos permiten obtener información para constatar con las hipótesis que ya se tuvieron o se tienen. Entonces el entrevistador, al ir modificando las preguntas en función a las respuestas que nos van dando estos individuos. Después tenemos cuestionarios, tests o autoinformes, donde es una serie de preguntas estructuradas que de esta manera nos permiten obtener una información de una forma más exhaustiva. Después tenemos estudios de casos, donde el estudio de casos nos permite, mediante su comparación ya con otros casos, obtener más información para comprender los distintos tipos de desarrollo o cómo se van dando los aspectos en el desarrollo. Y por último nos habla de descripciones etnográficas, donde aquí la descripción que implica una observación en la persona que la lleva a cabo se introduce y participa en la propia situación que se estudia, lo cual le permite recoger la información al investigador de una forma pues más directa. ¿Okay? Muchas gracias, es toda mi parte. Espero les haya quedado un poquito más claro lo que es la metodología que llevamos para la psicología del desarrollo.